Hoy tenemos el privilegio de mencionar a un poeta peruano que ha sido traducido a muchos idiomas, ha sido leído y estudiado en los principales departamentos literarios del mundo. Me refiero a César Vallejo. Hablar de Vallejo es hablar del grupo intelectual que agrupa a la mayoría de los escritores, filósofos, artistas e intelectuales peruanos. Al mencionar esto, me refiero al maravilloso grupo bautizado con el nombre de Grupo Norte. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, La Libertad, en 1892, una pequeña ciudad en el norte de los Andes peruanos. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo y María Santos Mendoza, último de 12 hermanos. Sus estudios primarios los realizó en el mismo Santiago de Chuco. Desde abril de 1905 hasta 1909 estudió su secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. En 1910 se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. En 1911 viaja a Lima para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando. Por problemas económicos tuvo que abandonar los estudios. En 1912 consiguió un modesto empleo como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, en el Valle Chicama. En 1913 retoma sus estudios formales en la Universidad de Trujillo. En 1916 frecuenta con la juventud intelectual agrupada la Bohemia Trujillana, más conocida como el Grupo Norte. En 1917 se traslada a Lima para continuar sus estudios universitarios que no culminaría. En 1919 publica su primer poemario Los Heraldos Negros. En 1920 regresa a Trujillo a resolver un malentendido. En 1922 vuelve a Lima donde publica Trilce. César Vallejo viajó a Europa en el año 1923 y no volvería nunca más a Perú. En el año 1927 profundizaría sus ideas sobre el marxismo, colaborando a distancia con José Carlos Mariátegui en su revista El Amauta. Ese año viajaría por primera vez a Rusia, conociendo de cerca el movimiento socialista. A su regreso a Francia, fundaría la célula parisina del Partido Socialista fundado por Mariátegui en Lima. En el año 1934 se casó con Georgette, de nacionalidad francesa. En su estancia en Europa publicó diferentes poemas, libros y obras. Finalmente, el día 15 de abril, durante un Viernes Santo de llovizna en la capital francesa, el talentoso escritor peruano fallece. Premonitoriamente, en su poema Piedra Negra sobre una piedra blanca, Vallejo anticiparía su muerte fallando solo por un día. El Grupo Norte surgió en el año 1915, también conocido como Bohemia de Trujillo, nombre que surgió de un artículo escrito por el poeta Juan Parra del Riego en una revista limeña. Este fue un grupo intelectual que cohesionó una buena parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del Perú. Esta agrupación tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del país. Aquí encontramos a grandes autores que fueron partícipes de este grupo, tales como Víctor Raúl Aya de la Torre, Ciro Alegría, entre otros, y entre los cuales destacó el poeta César Vallejo, quien por su vocación literaria y en la madurez de su personalidad como poeta, llegó a sobresalir y ser reconocido en el extranjero. César Vallejo ha hecho de la Bohemia de Trujillo el grupo literato más célebre del Perú, gracias a su talla literaria. Sin embargo, ensombreció la obra inicial y las actividades de los otros miembros del grupo, quienes produjeron aparte de poemas notables trabajos periodísticos, prosas poéticas, cuentos, novelas cortas, piezas teatrales, ensayos y discursos políticos. Los integrantes del Grupo Norte, entre los más representativos tenemos a José Eulogio Garrido, poeta piurano. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo y aunque terminó su carrera, él se dedicó al periodismo. También tenemos a Antenor Orrego, escritor, periodista y filósofo.
uno de los fundadores también del Grupo Norte. César Vallejo de igual manera fue poeta, educador, escribió Los Heraldos Negros, Trilce, Paco Yunque, entre otros. También Alcides Espelucín, poeta, estudió filosofía y letras en la Universidad Nacional de Trujillo. También tenemos a Macedonio de la Torre, pintor, escultor y músico. También tenemos a Juan Espejo Asturrizaga, poeta, educador. Publicó los siguientes libros como Breve Antología de la Poesía India en 1956 y Montaña Iris en 1959. También tenemos a Francisco Sandoval, poeta, Carlos Valderrama Herrera, músico, compositor y pianista. También a Juan José Lora, poeta y periodista. El Grupo Norte comenzó sus tan ansiadas colaboraciones en revistas como Cultura Infantil e Iris y diarios como La Industria Federal y La Reforma. El diario La Industria fue fundado por Raúl Haya. También formó parte de la institución El Círculo de la Prensa, cuya finalidad fue simbolizar a la prensa del lugar, quienes anteriormente mostraron una total decaída en sus trabajos. Pero eso no es todo. A pesar de que nuestros representativos del Grupo Norte decidieron publicar primero mencionados diarios y revistas, su gran influencia y popularidad se levantó en el diario de Trujillo, El Norte, el cual fue aperturado en el año 1923 por Alcides Espelucín y Antenor Orrego, ambos integrantes del Grupo Norte. La revista Cultura Infantil fue y sigue siendo muy representativa de la cultura viva y educativa y literaria del país. Aquí se apreció la colaboración de conmemorativos intelectuales, como así es Alcides Espelucín, Juan Espejo, César Vallejo y más. La biblioteca HBLL posee hasta el día de hoy una serie entera de obras que se creía desacertada. Algunos de los libros publicados en estas revistas fueron Fosforescencia, publicado en septiembre de 1913, Fusión, se hace público el 1 de septiembre de 1914. La unión de César Vallejo a ese grupo literario significó un gran cambio para él en la manera de escribir poesía. La vinculación del entonces joven César Vallejo con los bohemios trujillanos fue decisiva en la definición de su vocación literaria y en la maduración de su personalidad como poeta. Hasta 1915, sus obras mostraban signos de rezagado e intrascendente romanticismo. El Grupo Norte le ayudó a ensanchar su horizonte literario, empezando así a publicar sus primeros poemas. Asimismo, dicho grupo lo defendió ante el ataque de sus enemigos, ya que lo acusaban de ocasionar un incendio. Este apoyo recibido por parte de este grupo fue de gran ayuda para esos momentos difíciles que él estaba atravesando.